Bienvenidos a la clase de matemáticas de solución de triángulos. En esta ocasión vamos a volver a mirar cómo resolver triángulos rectángulos. Ya lo habíamos visto en un video anterior, pero vamos a reforzar esa parte. Y sabemos que para resolver triángulos rectángulos necesitamos utilizar razones trigonométricas o el teorema de Pitágoras. Y en un video posterior vamos a mirar cómo resolver triángulos oblicuos. La solución de triángulos ha sido utilizada desde la antigüedad en áreas como la astronomía, la navegación y la geodesia, para hacer mediciones de distancias inaccesibles como la distancia de la Tierra a la Luna y la medida de la Tierra del radio del Sol, entre otras. Resolver un triángulo consiste en determinar la medida de sus tres lados y de sus tres ángulos. La resolución de un triángulo se realiza teniendo en cuenta qué tipo de triángulo es y las medidas que se conocen. En particular, para resolver un triángulo rectángulo se presentan dos casos. Primero, se conocen las medidas de uno de los lados del triángulo y de un ángulo agudo. Y el segundo es, se conocen las medidas de dos lados. Vamos a mirar la primera, que es resolución de un triángulo rectángulo cuando se conocen la medida de un lado y de un ángulo agudo. En este caso se plantea una ecuación a partir de una razón trigonométrica que relacione la incógnita, es decir, la medida desconocida, con la medida del lado y del ángulo que se conocen. La razón trigonométrica que se aplique depende de la medida del lado que se conoce, el cual puede ser uno de los catetos o la hipotenusa. Veamos el primer ejemplo, resolver el triángulo rectángulo asociado a la altura de la torre de la figura. Acá tenemos la torre, acá aparece nuestro triángulo, tenemos un ángulo alfa de 60 grados. Para ese ángulo alfa tenemos su cateto adyacente. Y necesitamos para resolver el triángulo hallar el cateto H, la hipotenusa C y el ángulo φ. Para hallar H, que es un cateto, fijémonos, nos ubicamos en el ángulo alfa. ¿Qué tenemos? Tenemos el cateto adyacente para alfa y vamos a buscar el cateto opuesto. Es decir, que la razón trigonométrica que nos sirve en este caso es tangente. Tangente de 60 es cateto opuesto sobre cateto adyacente y nos queda planteado tangente de 60 igual a h sobre 30. Este 30 que está dividiendo al lado derecho de nuestra ecuación lo vamos a pasar al lado izquierdo a multiplicar. Y organizamos y nos queda h igual 30 por tangente de 60 y en nuestra calculadora nos da aproximadamente 52 metros. Estamos tomando un valor aproximado, por eso el símbolo de aproximado. Ya tenemos el valor de uno de los catetos, vamos a averiguar la hipotenusa. Para el ángulo alfa tenemos el cateto adyacente y vamos a averiguar la hipotenusa, es decir, nos sirve la razón trigonométrica coseno. También podríamos emplear teorema de Pitágoras en este caso porque ya tenemos el valor del otro cateto. Pero vamos a hacer coseno. Coseno de 60 es igual cateto adyacente, que es 30, sobre hipotenusa, que es C. Para despejar C nos llevamos este valor, esta expresión, este término C al lado izquierdo a multiplicar y el coseno de 60 al lado derecho a dividir. Y nos queda C igual 30 sobre coseno de 60 y en la calculadora nos da un valor de 60. En este caso ponemos la unidad que es metros. Y el ángulo que nos queda acá, que es el ángulo φ, lo resolvemos utilizando que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180 grados. Y ya sabemos el valor de este ángulo que es 60 grados y de este ángulo recto que es 90. Simplemente planteamos 180 menos la suma de esos dos ángulos, es decir, que el ángulo φ es de 30 grados. Hay que mirar la coherencia de las respuestas. Sabemos que a mayor ángulo se opone mayor lado, entonces este lado de 60 metros, que es la hipotenusa, opone el ángulo mayor, que es el ángulo de 90 grados. Estos ejercicios, problemas, situaciones están tomados del libro Matemáticas décimo grado de Editorial Santillana. Ejemplo de resolver el triángulo rectángulo que forma la escalera con la pared en la figura. Tenemos acá entonces la escalera apoyada sobre una pared, la altura hacia hasta donde llega esa escalera, la parte más alta. Tenemos ángulo beta sobre la base, tenemos este cateto que está sobre el piso y la longitud de la escalera, que es 10 metros. Resolver el triángulo es hallar los valores que nos faltan. En primer lugar vamos a hallar h, la altura, hasta donde está apoyada la escalera sobre la pared,
¿qué tenemos? Tenemos ese ángulo de acá, de 20 grados, y para ese ángulo tenemos la longitud de la escalera que representa la hipotenusa, que es 10 metros, y vamos a averiguar H, que en este caso es un cateto y es el cateto adyacente. ¿Qué involucra cateto adyacente a hipotenusa? La razón trigonométrica coseno. Coseno de 20 grados es cateto adyacente, que es H, sobre hipotenusa, que es 10. Este 10 que está dividiendo lo vamos a pasar al lado izquierdo a multiplicar, nos queda 10 coseno de 20 grados igual a H. En nuestra calculadora nos queda que H aproximadamente 9.4 metros. Estamos sumando valores aproximados para estos problemas o situaciones. Ahora vamos a hallar el valor del cateto. Para hallar este cateto, una posibilidad es aplicar el teorema de Pitágoras. Hipotenusa cuadrada menos el cateto que ya averiguamos al cuadrado. Y nos queda 10 al cuadrado 100, 9.4 al cuadrado 88.36. Raíz de esa diferencia nos queda 3.4. El cateto de la base es en 3.4. Y para averiguar el ángulo que nos hace falta, que es el ángulo beta, aplicamos que es la suma de los ángulos internos de un triángulo de 180. Simplemente hacemos 180 menos la suma de los dos ángulos que ya conocemos, de 90 y de 20 grados. Y nos queda que beta es igual a 70 grados. Ejercicio de clase. Un hombre de 1.75 metros de estatura produce una sombra de 82 centímetros de longitud en el suelo. ¿Cuál es el ángulo de elevación del sol? En este momento usted debe pausar el video y resolver el ejercicio que está acá. Es un ejercicio de clase. Todavía no mire el procedimiento, no mire la respuesta. Pause el video, repito, y resuelva el ejercicio. Vamos a mirar cuál es la solución. Ya usted resolvió el ejercicio. Tenemos el sol, tenemos el hombre, se proyecta el sol sobre el hombre. Hay un ángulo que se describe ahí, lo vamos a denominar alfa. Una sombra sobre el piso, 82 centímetros. La estatura del hombre ya pasada a centímetros es 1.75 metros o 175 centímetros. Lo pasamos a la misma unidad de la sombra, que en este caso también es centímetros. Y vamos a averiguar cuál es el ángulo de elevación al sol. Pues tenemos acá el ángulo y para ese ángulo alfa conocemos el cateto adyacente y el cateto opuesto. Y la razón trigonométrica que nos involucra a los catetos es tangente. Tangente de alfa es igual cateto opuesto, 175, sobre cateto adyacente 82. Para alfa hacemos tangente a la menos 1 de 175/82 y nos queda que ese ángulo es de 25.11 grados. Ese ángulo de elevación del sol. La segunda parte que vamos a ver en el próximo video es la resolución de un triángulo rectángulo cuando se conocen las medidas de dos lados.